esta idea es una idea no católica, es una idea de los hermanos separados. La verdad está en la Biblia y solamente está en la Biblia, dicen ellos. ¿Dónde en la Biblia viene la palabra católico? ¿Dónde en la Biblia viene la palabra purgatorio? ¿Dónde en la Biblia viene la palabra Inmaculada Concepción? ¿Dónde en la Biblia viene la palabra transubstanciación? ¿Dónde en la Biblia viene la palabra indulgencia? Entonces decimos, no hermano, es que no viene en la Biblia esas palabras que tú quieras buscar. Entonces ellos dicen, si no viene en la Biblia, entonces no es cierto, porque toda la verdad está en la Biblia. ¿Realmente solamente en la Biblia? Vamos a contestar esto. Lo primero, muchachos, que quiero que veamos es lo siguiente. Juan 21:25, el autor de San Juan nos dice: si hubiéramos escrito todas las cosas que Jesús hizo, no habría suficiente espacio que contuviera todos los libros. ¿Qué quiere decir, muchachos, esto? Número uno, no todo lo que Jesús hizo está en la Biblia. De todos los libros que tenemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, solamente 4 hablan acerca de la vida de Jesús directamente, que son los evangelios. El evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. O sea que no toda la Biblia acerca de Jesús, y el mismo Juan 21:25 nos dice que no todo lo que hizo Jesús está en la Biblia. Segundo, los demás libros del Nuevo Testamento son cartas de los apóstoles a Timoteo, a Corinto, a Tesalónica, a Éfeso. Segunda de Juan 12 y tercera de Juan 13. Juan escribe: hay muchas otras cosas que quisiera decirte, pero prefiero no confiarlo en papel y tinta. Mejor cuando te vea te lo digo. Es como si me gusta una muchacha y, híjole, me gusta, ya lo voy a decir, y luego le hablo: oye, métete al Face, Simón, oye, ¿quieres ser mi novia? No, ¿verdad? No. O sea, no. ¿O sí? ¿Cómo que sí? No, bueno, depende, si te gusta o no te gusta el muchacho. Si no te gusta, síguemelo por Facebook para batearte más fácilmente, ¿verdad? Pero si te gusta que te lo diga en persona. Entonces lo mismo San Juan decía: hay muchas cosas que quiero decirte, pero no te lo quiero decir por Facebook o por carta, ¿eh? Mejor espero a que nos veamos y ya te lo digo. Entonces, ¿por qué no todo lo que Jesús hizo está en la Biblia? Y entonces, ¿por qué no todo lo que los apóstoles querían decir está en la Biblia? Déjenme les digo por qué. Cuando Jesús ya se iba a morir, al dejar las instrucciones, le dio una instrucción muy clara a los apóstoles. Mateo 28, del 18 al 20, Jesús le dice a los apóstoles, le dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí viene la palabra clave, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. ¿Cuál es la orden de Jesús en Mateo 28, del 18 al 20? Vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? Uno, bautícenlos, y segundo, enséñenles. La orden de Jesús no fue de escribir, fue de predicar. Jesús no le dijo a los apóstoles: ya me voy, pónganse a escribir. Ya me voy, pónganse a hacer cartas para que la gente los lea. No, la orden de Jesús fue: vayan y enséñenles. Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 16, es también la última parte del Evangelio de San Marcos. Jesús dice a los apóstoles: vayan y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que cree y se bautice se salvará, y el que no crea se condenará. Nuevamente, ¿qué ordena Jesús? ¿Escribir? No. Proclamar. ¿Ordena? Predicar. Muchachos, ¿por qué nosotros como católicos no creemos que toda la verdad está en la Biblia? Como católicos sí, aquí está la verdad. Por eso decimos cada vez que la leemos en misa o en actos litúrgicos: palabra de Dios. ¿Y qué contestamos? Te alabamos, Señor. Pero no toda la que Jesús quiso enseñar está en la Biblia. ¿Por qué? Por esto: porque la orden de Jesús no fue de escribir, fue de predicar. Si hubiera sido de escribir, entonces todos los apóstoles tendrían un evangelio. 4 evangelios. ¿Cuántos apóstoles? 12 o 11, si Judas se suicidó. 11. 4 evangelios. ¿Saben cuántos son apóstoles de los 4? San Mateo sí era.
San Lucas no era de los 12. San Marcos no era de los 12. San Juan sí era de los 12. De los 11 que quedaron, nomás 2 escribieron, y los otros 9 no escribieron un evangelio acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque para Jesús lo importante no era escribir, lo importante era predicar. Por eso no todos los apóstoles escriben cartas. De hecho, de los 27 libros del Nuevo Testamento, 13 de los 27 se le atribuyen a una sola persona. Esta persona se le llama San Pablo. San Pablo se le atribuyen 13 de los 27 libros, casi la mitad del Nuevo Testamento. ¿Y saben qué? San Pablo no era uno de los 12. Él fue llamado después. Es el del caballo que Dios lo llamó, se queda ciego, van y lo hacen ver. ¿Por qué los apóstoles entonces no escriben, muchachos? Porque lo importante no era escribir. ¿Qué era? Predicar. A esta predicación que Jesús le deja a los apóstoles, y en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2, 2 de Timoteo 2:2, esta enseñanza que Jesús le dejó a los apóstoles les dicen a los apóstoles: ustedes enséñenlos y ustedes enséñenlos. Y así se van pasando en 2 de Timoteo 2:12 y hacia atrás de estos 2000 años. A esto, muchachos, le llamamos tradición apostólica. La predicación que hacían los apóstoles se le llama tradición apostólica, que no es tradición humana. Así se le llama esta enseñanza que Jesús dejó, que no era escrita, sino era verbal. ¿Saben? Cuando Jesús predicó, estuvo aquí. Dicen los teólogos que murió a los 33 años, otros dicen que duró un poquito más, otros que a los 34, a los 36, no importa. Aquí lo interesante es lo siguiente: cuando Jesús muere, vamos a decir que muere alrededor del año 33. ¿Saben en qué año se escribe el primer libro del Nuevo Testamento? Se escribe, uno dicen que entre el 50 y entre el 60, vamos a tomar un promedio de 55. Es el primer libro del Nuevo Testamento que se escribe. Jesús muere a los 33, el primero se escribe a los 35. ¿Cuántos años tenemos sin Nuevo Testamento? 33 a 55 son 22 años. Y en esos 22 años que ya no estaba Jesús porque ya se había muerto, ¿qué hacían los apóstoles? Vamos a llevar a Jesús a las casas. Y otros decían: no, pero si no tenemos Biblia. Ah, pues sí, hay que esperarnos hasta que Dios nos mande la Biblia. Señor, envíanos la Biblia en eso. Ah, ya la tenemos, vamos a predicar. No. Cuando Jesús muere, esos 22 años que no hay nada, predican y 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 predican. 22 años predicando, pura predicación. ¿Cómo le llamamos a esto? Tradición apostólica. En eso, la primera carta dicen que la de Tesalonicenses, la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, ni siquiera era evangelio, era San Pablo: quiero escribir a la comunidad de Tesalónica. Ah, pues ahí les va. No, miren, hagan esto, lo otro, así, órale. Y luego Pablo escribe a los romanos, carta a los romanos. Y luego Pablo escribe a Tito, carta a Tito. Y luego Pablo escribe y luego están las cartas. Juan se avienta una carta, otra, 2, 3 de Juan. Santiago se avienta una. Hechos de los Apóstoles se escriben y se empiezan a escribir los evangelios. Se dicen que el primer evangelio es el de San Marcos alrededor del año 70. Jesús muere en el 33, el primer evangelio más o menos en el 60, 70. Igual, muchos años sin Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque lo importante no era escribir, lo importante era predicar. ¿Y cómo le llamamos a la predicación? Tradición apostólica. Primera de Timoteo 3:15. San Pablo habla acerca de la iglesia, ¿Y saben lo que dice San Pablo acerca de la iglesia? Dice: la iglesia es pilar y base de la verdad. Primera de Timoteo 3:15 dice: nomás para que sepan cómo tienen que portarse en la iglesia. Iglesia que es el pilar y base de la verdad. Jesús, ¿dónde dejó su verdad? En un libro. Si Jesús no escribió libros, si hubiera sido importante, Jesús hubiera escrito sus libros. Órale, ahí está, pónganse a predicar. Pero para Jesús lo importante no era escribir, era predicar. Por eso San Pablo dice: la iglesia es pilar y base de la verdad. Muchachos, la verdad Jesús no la dejó en un libro, Jesús la dejó en su
iglesia. A veces pensamos que Dios trajo la Biblia del cielo y de la Biblia, ¡pum!, salió la iglesia. Ya tenemos Biblia, vamos a hacer iglesia. Fue al revés, muchachos. Jesús formó a los apóstoles que formaron la iglesia junto con Jesús, y de la iglesia salió la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? La Iglesia Católica. Primero fue la iglesia, y muchos años después la Iglesia Católica fue escribiendo estos libros. Por eso Jesús no deja su verdad en la Biblia solamente, sino en la iglesia. Y la iglesia, por ser pilar y base de la verdad, nos da la Biblia. Y esto es palabra de Dios, es verdad. ¿Saben por qué? Porque la Iglesia Católica lo dijo. Empezaron a escribir varias cartas, varios evangelios, y la iglesia dijo: hay gente que está escribiendo cosas que no son. Vamos a definir cuáles son los libros del Nuevo Testamento, los de Jesús para acá y también los del Antiguo. Se pusieron a ver todas las cartas, las que más usaban, decían: esta sí es, esta yo no la conozco, pero dicen que es de un tal Pedro, pero eso no se escucha como Pedro, es que no es, ok, oye, este evangelio que de Magdalena, oye, no lo había escuchado, oye, no trae cosas de lo... No, ese no es. Entonces fueron depurando lo que era y lo que no era, y en el año, escuchen bien, 393, en el concilio de Hipona, la Iglesia Católica dijo: esta es la Biblia, estos 27 libros del Nuevo y estos 46 del Antiguo Testamento. Hasta entonces se empezó a hablar de una lista definitiva, y en 397, en el año 397, Concilio de Cartago, la Iglesia dijo: miren, sí, estos son los libros, 27 del Nuevo Testamento y 46 del Antiguo Testamento. Ya se había hablado también anteriormente de la Biblia, pero es aquí en estos dos donde ya se habla más formalmente acerca de la lista, del canon. ¿Qué es canon? De la lista de los libros de la Biblia. ¿Creemos que esta es la verdad? Sí. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica nos lo dijo. 393 Concilio de Hipona, 397 Concilio de Cartago. Por eso, si leemos en 2 de Tesalonicenses 2:15, escribe San Pablo: en consecuencia, hermanos, permaneced firmes, adheridos a las enseñanzas que habéis recibido, de palabra o por carta nuestra, palabra de Dios. Permanezcan firmes en las enseñanzas que le dimos, ya sea por palabra o por escrito. Por palabra, tradición apostólica, o por escrito, la Biblia. No todo viene en la Biblia, porque la verdad no está en la Biblia solamente, está en la iglesia, y de la iglesia salió la Biblia. Por eso no podemos interpretar la Biblia si no es a través de la Iglesia Católica. Por eso cuando vienen a mi casa los hermanos separados, antes de que se vayan, les digo: espérese, hermano, antes de que se vayan, quiero agradecerle. ¿Por qué, hermano? Porque venimos. Pues sí, también porque vinieron, pero principalmente porque usted está promoviendo un libro 100% católico. Porque no sé si usted sabía que la Iglesia Católica dijo que esta era la Biblia. O porque usted cree que tiene 27 libros en el Nuevo Testamento. No, pues porque son inspirados por Dios. Sí, pero ¿quién le dijo? Pues porque me inspiran. Sí, pero ¿quién le dijo? Pues porque lo siente. Sí, pero ¿cómo sabe? Y dije: mire, hermano, yo dice, tiene 27 porque la Iglesia Católica lo dijo, 393 y 397. Muchas gracias, hasta luego. Y con eso termino, muchachos. Fíjense bien. Si no viene en la Biblia, no es cierto. Hermano, entonces si no viene en la Biblia, no es cierto. No. Solamente la Escritura, solamente la Biblia. Ok, hermano, todo lo que tú creas viene en la Biblia. Sí, muy bien. ¿Dónde está esa creencia en la Biblia? ¿Dónde viene la Biblia? Si no viene en la Biblia, no es cierto. Hermano, no viene. No, hermano, porque la Biblia ni siquiera dice eso. Lo que tú crees de que si no viene en la Biblia no es verdad, ni siquiera Dios te lo dijo. Todavía si la Biblia dijera, nomás lo que viene aquí es cierto, te la creería. Pero no dice. ¿Por qué? Porque la Biblia vino de la Iglesia Católica. Y jamás iba a decir la Iglesia Católica, nomás lo que está aquí es cierto. Después surgen los protestantes y dicen: ah, este es de nosotros y nosotros sí sabemos cómo interpretarla. Espérate, si salió de la Iglesia Católica, ¿cómo que sabes cómo interpretarla? Hermanos, nosotros, muchachos, no nomás en la Biblia, es Biblia y tradición. Es Biblia y tradición. Amén.